Esto es brutal. Cuando te casas con alguien estás estableciendo una relación igual de fuerte que un lazo de sangre con alguien. Claro, un lazo y entenderlo biológico. de esa manera, ¿no? Por eso muchas parejas a veces se equivocan y tienen hijos para firmar ese contrato de una manera biológica. Claro. ¡Wow! Hay muchas veces que las parejas entran en crisis, sobre todo hay infidelidades o la sensación de que uno de los dos se puede ir en cualquier momento y entonces deciden que una forma de solucionarlo es tener un compromiso más fuerte a través de tener un hijo. Un hijo. Lo que están teniendo es tratando de establecer un lazo biológico entre ellos, porque el contrato matrimonial a través de un ritual no ha sido integrado, necesitan algo físico. ¿Y por qué crees que sea que no se siente como suficiente? Porque de algún modo el contrato matrimonial con un ritual alude a algo de tipo espiritual. Entonces, si tú has perdido tu conexión con lo espiritual, si no hay una conexión con tu necesidad de trascendencia, con tu ser, si no hay una fe de algún modo, todo eso pierde validez. Hola, yo soy Juliana. Yo soy Miguel. Y esto es Paz entre las sábanas, un podcast donde hablamos sobre temas de relaciones de pareja desde una perspectiva psicológica y espiritual. Y este capítulo nace de la misma manera que la mayoría de los capítulos y es Miguel y yo hablando y diciendo no manches, esto es podcast. Y a mí me encanta, no sé por qué, pero me fascina cuando Miguel me platica un poco de las cosas que ve en el hospital, porque aunque los pacientes que él tiene son pacientes graves que tienen que estar en un hospital de día y tal, creo que todos, incluyéndome a mí, nos podemos identificar muchísimo con las cosas, los problemas, las situaciones que pasan, ¿no? Porque creo que todos los humanos realmente tenemos problemas similares, ¿se puede decir así? Hay veces que pienso que muchos de los pacientes que tenemos en el hospital son personas con una sensibilidad mayor como para denunciar mediante síntomas problemas que todos compartimos. Wow, me encanta eso que dijiste. Sí, y precisamente por eso a mí me encanta que me platique a veces las cosas que ve. Y en este episodio nos inspiramos en una conversación que estamos teniendo respecto a diferentes pacientes del hospital para hablar sobre las relaciones de pareja con respecto como a todo este tema de la pandemia, del COVID, de la pérdida de familiares, de la inseguridad de no sé cómo conocer a alguien más, o sea, como que todo este tema que está súper presente para todos, porque todos estamos viviendo esta pandemia juntos, pero específicamente en el área de las relaciones de pareja. Sí, todo empieza porque empiezan a aparecer muchos síntomas que tienen que ver con una especie de miedo aparentemente irracional a el apocalipsis, a la destrucción. Bueno, evidentemente esto puede por un lado estar asociado a lo que estamos viviendo a nivel global, a la pandemia, pero cuando profundizas, indagas en lo que el paciente está sintiendo, va un poquito más allá, tiene relación con más cosas. Al parecer, por supuesto, esta pandemia, el COVID, a quien más amenaza es a la gente mayor. Entonces está amenazando a los padres de mis pacientes. Entonces, eso les hace entrar en pánico, pero lo interesante es que les hace entrar en pánico como si el mundo, su mundo, fundamentalmente su mundo, terminara si sus padres se mueren. Se plantean que es imposible que nadie más les quiera de una manera incondicional y para siempre. Es como si tuvieran tristemente integrado que no pueden formar su propia familia. Ellos parten de su familia de origen desaparece porque sus padres inevitablemente van muriendo y no pueden tener acceso a otra familia, otro núcleo familiar que implique que nos queremos para siempre y de forma incondicional. Es como si esto hubiera desaparecido. Que obviamente estamos hablando de la pareja, ¿no? De la pareja y del matrimonio. O claro. sea, de ese proceso de salgo de mi casa, salgo de mi núcleo familiar para crear una nueva familia. Exacto. ¿No? Que es increíble. El otro día Miguel y yo hablando fue como somos una familia. Exacto. De dos. Pequeñita. Sí, pequeñita, pero es un concepto que incluso a nosotros todavía nos cuesta como integrar. Es de que ok, somos tú y yo, hola, somos una familia. Sí, a partir de ahora nosotros somos los más importantes el uno para el otro. Nuestra familia ahora somos nosotros, no nuestra familia de origen. Claro. Es impresionante. Sí, y entender esto creo que puede, obviamente afecta en muchísimos niveles y en muchísimas cosas, ¿no? Desde lealtades a tu núcleo familiar, o sea, me refiero a, en mi casa hacían las cosas así, y ahora sentir el permiso de poder hacer las cosas de manera distinta. Le decía a Miguel que siento, bueno, esto es un mini paréntesis, pero yo, por ejemplo, en mi casa siempre era como entre semana no se come en restaurante.
sea, entre semana está como súper mega prohibido, ¿sabes? Con mis papás. Y el fin de semana salimos a comer y tal. Y el otro día salimos a cenar un martes y yo me sentía como... transgrediendo la ley familiar, ¿no? Sí, pero luego me di cuenta de que no. O sea, yo soy mi propia familia y pongo mis propias reglas y en mi casa se va a cenar al restaurante el martes, ¿sabes? Pero bueno, ese era un pequeño paréntesis. Sí, lo interesante de esto es que de nuevo cobra sentido el matrimonio como rito, como ritual. ¿Por qué esto de hasta que la muerte nos separe, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? ¿Por qué? Tiene que ver con esto, ¿no? Como asimilar que a partir de ahora nosotros, aunque no tengamos lazos biológicamente determinados, tenemos lazos determinados a un nivel, a través de un ritual, ¿no? A través de un compromiso que dura para siempre. Y entonces a partir de ahí uno puede desarrollarse. Esto es brutal. Cuando te casas con alguien estás estableciendo una relación igual de fuerte que un lazo de sangre con alguien. Claro, y entenderlo de esa manera, ¿no? Por eso muchas parejas a veces se equivocan y tienen hijos para firmar ese contrato de una manera biológica. Claro. ¡Wow! Hay muchas veces que las parejas entran en crisis, sobre todo hay infidelidades o la sensación de que uno de los dos se puede ir en cualquier momento y entonces deciden que una forma de solucionarlo es tener un compromiso más fuerte a través de tener un hijo. Lo que están teniendo es tratando de establecer un lazo biológico entre ellos, porque el contrato matrimonial a través de un ritual no ha sido integrado, necesitan algo físico. ¿Y por qué crees que sea que no se siente como suficiente? Porque de algún modo el contrato matrimonial con un ritual alude a algo de tipo espiritual. Entonces, si tú has perdido tu conexión con lo espiritual, si no hay una conexión con tu necesidad de trascendencia, con tu ser, si no hay una fe de algún modo, todo eso pierde validez. ¡Wow! Claro, entonces, o sea, si tú no sientes que te estás casando ante Dios, ese matrimonio pierde muchísima carga, muchísima validez. Claro, al final es un papel. Al final no es más que un papel. Esta frase típica de, bueno, es un papel. O, digamos, un compromiso temporal. Claro. Por eso necesitan algo biológico, que les ate para siempre. ¿Y cómo se relaciona esto al miedo que hablábamos al principio del episodio de perder a tu familia? ¿No? A este miedo irracional de la pandemia, de que se muera gente que quieres, tus papás, del fin del mundo si se mueren ellos, del apocalipsis. Realmente de ahí nace este episodio, ¿no? De este miedo gigante que todos tenemos en mayor o menor medida a el fin del mundo, dadas las circunstancias que ya se ve pues como posible, real aquí. Claro. Sí, el fin del mundo externo sería un reflejo de un posible fin del mundo interno. ¿Y qué significa el fin del mundo interno? La sensación de que es imposible que haya continuidad. Okay. Que no puede haber un desarrollo, y el desarrollo se hace a partir del amor y de las relaciones. Entonces, si tú piensas que tu familia de origen desaparece y te quedas solo, existencialmente solo, no hay continuidad. Entonces, si la gente siente que no puede comprometerse en un compromiso fiable a través de un contrato espiritual, entonces ahí se termina su vida, no puede tener una nueva familia a través de la cual poder continuar, desarrollarse, trascender. Ok, ¿sabes? Me estás haciendo acordarme de una sensación que yo tuve cuando me gradué de la prepa, que para ti es bachillerato, ¿no? Sí. Sí, ok. Yo tenía esa sensación, sentía como un vértigo gigante de que no tenía ni idea de cómo se iba a ver mi vida el día después de mi graduación. ¿Sabes? Porque era iniciar una nueva escuela, no sabía qué iba a pasar con mis amigas, muchas de mis amigas se iban a mudar a otros sitios. O sea, era como tener una inseguridad de lo que venía, de cómo se iba a ver mi día a día a partir de X fecha, claro. ¿no? Y lo mismo, igualito, pero peor, me pasó cuando me iba a mudar aquí a España. Porque esa vez sí fue como, no tengo ni idea cómo es mi escuela, no tengo ni idea cómo va a ser mi relación contigo, no tengo ni idea cómo va a ser tu familia, no tengo ni idea, no sé si ya lo dije, pero en dónde voy a vivir. ¿Sabes? Era como esa sensación de a partir de tal fecha mi vida va a ser completamente diferente y no tengo ni idea de cómo va a ser, si va a ser mejor, si va a ser peor, si la voy a pasar bien, si la voy a pasar mal. Será como un vértigo gigante y es de esta sensación de la que estamos hablando, ¿no? Claro, pero además como... con una fecha indefinida. Claro, porque una cosa es no saber lo que te depara la vida y otra cosa es pensar que la vida no te depara nada. Esto es el problema. Claro, cuando una persona piensa que ya no puede haber amor incondicional, que las parejas son temporales,
que nadie te va a querer como te han querido tus padres, cuando alguien piensa eso, se acabó la vida para ti. Tu perspectiva de futuro es un muro negro. Oye, ¿y por qué hay esa necesidad tan grande de que para que tu vida continúe tiene que haber alguien que te ame incondicionalmente? Bueno, aquí ya pasamos a un plano más espiritual. Si nosotros entendemos la vida como un proceso de desarrollo y de progreso psicoespiritual, sí. O sea, un proceso en el cual tú te vas relacionando con tu ser para integrarlo más íntimamente cada vez y así ir creciendo en nivel de conciencia. Y felicidad. Y felicidad, claro. Si tú entiendes así la vida, resulta que cuando tú te relacionas con tus padres, estás transfiriendo tu ser interno, lo estás proyectando en tus padres. Ok. Entonces, por eso en los estados ampliados de conciencia es fácil ver a tu ser, a tu divinidad interna, como tus padres, porque son aquellos que te quieren incondicionalmente, con los que tienes un vínculo para siempre. Luego, o sea, el vínculo que tienes con tu ser, ¿no? Claro, es el vínculo que tienes con tu ser. Lo que pasa es que para materializarlo de algún modo y relacionarte con él, te relacionas con tus padres. Ok. Claro, tus padres externos son un reflejo de tus padres internos. ¿Qué es tu ser? Claro, viendo cómo te relacionas tú con tus padres externos, se puede apreciar bien cómo te relacionas con tu propio ser. ¡Wow! Claro. Entonces... Espera, ¿puedo hacer un paréntesis sí, aquí? Claro. Algo que, cuando yo empecé con este camino espiritual, algo que me llamó mucho la atención es que hablaban de cómo las primeras cosas que tienes que hacer cuando empiezas un camino espiritual es solucionar tu relación con tu papá y con tu mamá, ¿no? Arreglar, es como que ese primer nivel, ¿no? Es tu primera oportunidad de relación con tu ser, son tus padres externos. Claro, claro, y sí, o sea, solucionar cualquier cosita enorme o pequeñita que tengas con ellos y para después poder empezar a solucionar lo que sigue, ¿no? Que siempre hay un montón de cosas que trabajar. Aquí las preguntas habituales son, bueno, si mis padres tienen mucho ego, son, digamos, muy patológicos, muy problemáticos, ¿cómo puedo mirarles como a mi propio ser? Entonces, por supuesto que sí. Es cómo te relacionas tú con tus padres, no necesariamente cómo se relacionan ellos contigo. Es aprender a perdonarles, a quererles, ¿no? Para poder llegar a ver a tu ser en ellos. Ese sería el proceso inevitable. Me recuerda un poco al principio de piedad que hemos estudiado alguna vez en un curso de Neuma, que hablan como la piedad es poder ver en el otro su ser, que está en todos, a pesar de lo que hayan hecho, lo que sean capaces de hacer, del ego que tengan, o sea, existe esta parte divina en absolutamente todas las personas, y es tener la capacidad de ver eso y diferenciarlo de su ego, ¿no? O sea, verlo como dos cosas diferentes y entonces pues sentir compasión, porque ese ser, esa parte divina está quizá tomada por el ego, pero no significa que ellos son ese ego, ¿no? Claro. Que ellos son esas acciones que están haciendo. Entonces, yo creo que desde ahí podríamos ver a nuestros papás con compasión. Claro, efectivamente. Al principio, cuando el niño es pequeñito, ve a sus padres como el ser, o sea, como a Dios sin distinción. Esto es Freud, ¿no? Claro, y Freud y Jung, ¿no? Y a medida que van creciendo, esto ya Jung va distinguiendo su parte humana de su parte divina. Okay. Date cuenta que de algún modo los padres, en el momento en el que inician la función paterna, encarnan con fuerza un aspecto de la divinidad, que es el aspecto principal, el padre y el aspecto de madre, ¿no? Por eso se habla en muchas tradiciones de que el ser Dios es el gran padre-madre. Claro. Entonces, luego uno empieza a reconocer la parte más humana de sus padres y va diferenciando a través del principio de piedad lo que es el ser encarnado en tus padres de lo que es, en muchos casos, el ego, mucho ego, inevitablemente. Entonces, uno avanza en la vida, sus padres van envejeciendo, le van abandonando, entonces, de algún modo tiene que transferir para poder seguir trabajando con su propio ser, tiene que transferir eso a su nuevo núcleo familiar, a una persona que es su esposa. Es un grado ya más profundo. De ahí el trabajo tántrico. Por eso se suele decir, en las tradiciones espirituales, que es fundamental ser capaz de ver al eterno femenino en tu esposa, al eterno masculino en tu esposa. Como un dios, como una diosa. Claro, estás transfiriendo esa parte de tu ser a tu pareja para poder trabajar con ella. Ok, y entonces, en mi caso, por ejemplo, yo transfiero la parte de mi ser masculina, la parte del padre, hacia ti. Claro. ¿No? Y busco integrar la parte de la madre en mí. ¿Sería así? Digamos que tú, en nuestra relación de pareja, estás encarnando al principio femenino y yo al principio masculino. Y nos estamos relacionando de ese modo. Okay. Yo encarnando al principio masculino me relaciono con el principio femenino. Entonces hay un proceso alquímico
en el que vamos poquito a poco integrando a nuestro propio ser en nosotros. Ese es el objetivo de las tradiciones tántricas, alquímicas. Okay. Tiene que ver con esto, está muy conectado con la magia sexual ya, a un nivel más íntimo. Me gustaría también aclarar en este momento que obviamente yo al ser mujer integro ambos, ¿no? O sea, y tú al ser hombre también integras ambos, o sea, tú tienes ese aspecto masculino y femenino, esa energía masculina y femenina, y yo igual, ¿no? Y hay momentos donde te relacionas desde la energía masculina, desde la energía del padre, y hay momentos donde te relacionas desde la energía femenina, desde la energía de la madre. Y simplemente, o sea, quiero aclarar que no es una cuestión como de género, de mujer, hombre, o sea, todo ese rollo, es más bien un tipo de energía que tiene ese nombre. Sí, y Jung habla mucho de esto también. Él habla del ánima y el ánimus. Y como en el hombre, el ánima sería la parte femenina inconsciente que es capaz de ver en la mujer. Que es capaz de ver. Okay. Claro, porque como nosotros tenemos más encarnada el ánimus, que es la parte masculina, el ánima la proyecta, la transfiere a la mujer para poder verla, que tome forma y así poder integrar. Cuando decimos integrar es hacer consciente. Darse cuenta. Darse cuenta. De que está esa energía ahí. Claro, exacto. Okay. Y bueno, y tratando de volver, ¿no? Porque nos estamos sí, yendo bueno. y lo estamos haciendo muy complejo. La idea es que el proceso psicoespiritual, de algún modo, si tú te quedas en tu familia de origen y ellos mueren, desaparece la posibilidad de seguir trabajando el proceso de la integración de tu ser, ¿no? El desarrollo espiritual. Claro, para tomar conciencia de los aspectos de tu ser, una manera fundamental es que esos aspectos los ves en tu vida cotidiana, los ves en tu pareja. Claro, entonces desde ahí tomas conciencia de ellos y los integras. Pero si tú no sientes que puedes amar incondicionalmente a tu pareja, no, es como que se bloquea esa posibilidad de desarrollo espiritual. Se puede decir que hay como una desconexión espiritual. Sí, hay un corte. Si no logras... O sea, si tus padres mueren, por ejemplo, y tú no logras transferir eso a otro sitio... Es como si tú mismo bloquearas la posibilidad de seguir trabajando espiritualmente. Ok. Y, por ejemplo, tus padres mueren, como pasará, ¿no? Sí, eso es lo natural. Si todo va bien, lo veremos, ¿no? Claro. ¿Y no tienes pareja? Sí. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo puedes continuar un trabajo espiritual? ¿Dónde pones esa energía? ¿En dónde la ves? ¿En dónde la buscas? Sí, habitualmente se busca esa energía en el trabajo devocional con símbolos. Cuando un fraile, un monje está adorando a la Virgen María, de algún modo está trabajando con el eterno femenino. Y está, de una forma devocional, está trabajando esa parte. Pero desde nuestra perspectiva, que incluye la alquimia y la sexualidad sagrada, sería una forma limitada de hacer ese trabajo. Ok, sin embargo se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar, se puede hacer, pero de una manera limitada, digamos. No se puede llegar tan lejos como en la relación de pareja. Sin embargo, creo que es un punto donde empezar. Y esto, vamos a hacer un episodio entero de cómo trabajar con la energía sexual cuando estás soltero. Claro, porque la soltería también es una fase necesaria. Esto también hay que decirlo. Sí. Claro, es una fase necesaria y vamos a hablar de ello, de cómo se trabaja de forma soltera, cómo además abrirte a la posibilidad de que aparezca una pareja adecuada para ti, para seguir trabajando internamente. Digamos, cómo prepararte para encontrar esa pareja, ¿no? Pero bueno, esto es para otro episodio. Solo quería como platicarlo. Y bueno, siento que este episodio está un poco por todos lados, pero sí, ¿no? Y un poco complejo. Pero para tratar de resumirlo como en palabras simples. Sí, pues mira, parece como si la pandemia, con esta amenaza a nuestros mayores de la pandemia, apareciera un problema evidente. Y es que la gente jovencita tiene dificultades para imaginarse en una continuidad amorosa. Es decir, cuando fallezcan sus padres, piensan que no habrá nadie ya que les vaya a querer igual y que no van a poder tener su propia familia, entendiendo la familia como algo que es incondicional y para siempre, como un amor en el que pueden confiar. Es evidente que el problema es que el matrimonio, es decir, la posibilidad de crear tu propia familia, ya no se percibe como una unión incondicional, espiritual, trascendente, es decir, como un compromiso cuya finalidad tenga que ver con la autorrealización, es decir, con el alcance de la felicidad. Entonces, si eso no es así, ¿por qué comprometerse de por vida?
Claro, el matrimonio actualmente es algo que se puede romper, se puede cambiar por otra persona. Y entonces una persona en este tipo de relaciones no tiene la confianza necesaria en el otro como para amar incondicionalmente y desarrollarse espiritualmente a través del amor. Y es interesante porque es como si lo que se buscara fuera lo opuesto, ¿no? Da paz entre comillas, o sea, no es una paz real, pero da paz poderte salir de ahí en cuanto quieras, necesites, ¿sabes? O sea, saber que no estás atrapado ahí para siempre, que existe el divorcio, que existe, ¿sabes? Esa falta de compromiso. Sin embargo, lo que estás diciendo tú, ¿no? Lo que sucede realmente es lo opuesto, que no te puedes soltar por completo. Siempre hay una como, ¿y si me voy? Claro, dejas abierta la posibilidad, dejas abierta la puerta de atrás. Exacto, dejas abierta la puerta de atrás y entonces no logras quedarte del todo. Claro, no logras vivir en paz tu matrimonio y abrirte, arriesgarte a amar completamente, incondicionalmente. En cualquier momento eso puede quedar en nada y generarte un enorme dolor. Por eso los matrimonios actuales no funcionan. Si se pierde la parte espiritual en el matrimonio, no puede funcionar, es evidente. La parte espiritual en el matrimonio es algo inherente. Y si se amputa esa parte, el matrimonio no funciona del mismo modo, no tiene una función psicoespiritual enfocada a la trascendencia. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? La depresión, porque no estás haciendo caso a lo que te dicta tu propia naturaleza. Que es ser feliz. Ser feliz, amar. Entrar en un proceso de transformación a través del amor. Pues creo que hasta aquí dejamos el episodio. Me encantó porque fue un episodio que Miguel propuso el tema y realmente yo no sabía muy bien hacia dónde íbamos a ir. Yo tampoco, ¿eh? No, y me encantó, o sea, siento que yo aprendí un montón y me gustó escucharte. Espero que ustedes también. Y pues nada, les mandamos un abrazo, un beso enorme. Acuérdense de seguirnos en Instagram. Estoy yo como Juliana Padi y Paso Entre las Sábanas, es el Instagram del podcast. Por ahí nos vemos y también nos vemos el próximo miércoles. Les mandamos un beso. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.